De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. Bueno, hay una pregunta de hoy de Anamín Núñez Collazos. Dice: Pastor, ¿podría explicarme acerca de los que dan testimonio en Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8? Esa es la coma juanina. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 al 8. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres concuerdan. Vamos a leerlo, vamos a mirar qué dice la Biblia. Yo creo que no la vas a encontrar. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Va a encontrar solamente la parte B. Sí. Dice: porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Y los tres concuerdan. El 7 no está, ¿verdad? Ese es el 7. ¿Y el 8? Y el 8. Sí. Bueno, hermana Namín, gracias por tu pregunta. Bueno, no sé si estás haciendo referencia específicamente al versículo que acabamos de leer o a ese versículo, hermana Ana, que aparece en todas las versiones vernáculas de la Biblia. El capítulo 5-7 de Primera de Juan se conoce a nivel histórico como coma juanina, así se llama. Y hace referencia a una añadidura que se le hizo a la carta de Juan en el siglo XVI. Esta añadidura fue solicitada por el Papa de Roma, pidiéndole a Desiderio Erasmo de Rotterdam que incluyera dentro de la escritura, dentro de la nueva Biblia que se estaba fraguando, que se estaba capitulando para la iglesia protestante, que incluyera dentro de esa nueva versión bíblica que él estaba procurando, incluyera una cita bíblica, un versículo que hablara de la Trinidad de Dios. El Papa de la Iglesia de Roma le exige a Desiderio Erasmo de Rotterdam incluir dentro de la nueva traducción un verso bíblico que ratificara y comprobara la existencia de la Trinidad de Dios. Él, según los testigos que tenemos de manera a nivel arqueológico, según los documentos y las cartas que gracias a Dios existen hasta el sol de hoy, él le escribe al Papa y le dice que él no puede incluir un versículo que no aparece en la Escritura, pero que si él encontrase algún fragmento o algún manuscrito que la tuviera, él la incluye. Curiosamente, el tal manuscrito apareció en donde decía: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y luego viene el 8 que dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, la sangre y el agua, y estos tres concuerdan. Entonces, como el supuesto versículo bíblico que ratificaba la Trinidad apareció, llegó a las manos de Desiderio, él lo incluyó, lo insertó de manera vulgar y lo metió ahí en 1 Juan 5:6. Lógicamente dejó la nota al margen, diciendo que ese versículo no aparece en ninguna versión previa de las traducciones bíblicas, ni en el texto occidental, ni en el texto bizantino, ni en el texto de los documentos del Vaticano. No aparece en ningún códice, no aparece, solamente aparece a partir del siglo XVI con esa inserción que hizo Desiderio Erasmo de Rotterdam a ese manuscrito. Esa inserción entra entonces y se presenta como la nueva versión de la traducción bíblica que
en su momento se llamó Textus Receptus o texto recibido, pues rezaba que era este manuscrito o esta nueva traducción es el texto que el Espíritu Santo inspiró a Desiderio Erasmo de Rotterdam para que lo transmitiera a su vez a toda la iglesia existente en la tierra, y algunos años más tarde se convirtió en el texto normativo de base textual para poder traducir la Biblia a todas las demás o a todos los demás idiomas de la tierra. Ese nombre o ese título inmerecido del Textus Receptus hasta el sol de hoy le han garantizado una preeminencia y una observancia tal que cualquiera que se atreva a decir que el Textus Receptus no es correcto lo tildan de hereje, de satánico, de hijo del diablo, porque no puede ser revisado ni corregido, porque la gente le ha dado un estatus de santidad suprema, de no sé, ¿verdad? A qué nivel la humanidad lo ha puesto, que ha sobrepasado los estudios, los análisis de la crítica textual, las evidencias arqueológicas, las desechan. La iglesia de hoy desecha la evidencia arqueológica y desecha la evidencia documentaria, desecha la evidencia de ellos mismos que hicieron esas interpolaciones y esas modificaciones que ellos mismos dicen que las hicieron, las desechan solamente porque tienen en su cabeza un dogma de que el Textus Receptus es impoluto, de que el Textus Receptus es inerrante, de que el Textus Receptus es perfecto. Y no es así. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7, hermana Ana, se le llama así coma juanina. Coma juanina. ¿Quién hizo el documento que necesitaba Desiderio Erasmo de Rotterdam para incluir ese versículo de la Trinidad? Pues un monje de la comunidad franciscana llamado Freud. Ahí le dejo el dato. Llamado Freud. Un monje de la comunidad franciscana fue el que se cargó a su propio pulso y letra, hizo el manuscrito, hizo lo que necesitaba y se lo metió ahí en los documentos a Desiderio. Y él dijo, eureka, lo encontré, ahora sí vamos a colocarlo. Lo colocaron y el Papa se puso feliz, porque había un versículo en la Biblia que mostraba que Dios era trino. Bueno, ahí se la dejo. Eso es lo que significa. Ahora, cuando el Juan en el versículo 8 dice, lo que sí está en la carta de Juan, es que tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, la sangre, ¿y qué más? Y el agua, y estos tres concuerdan. Pues está haciendo referencia al Espíritu de Dios, al Hijo de Dios y a la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu es el Espíritu, la sangre es la sangre del Señor, del Mesías, y el agua es la palabra del Señor, la que en esa simbología y en esa representación metafórica de lo que ellos son o de lo que representan la palabra, el Espíritu y el Hijo, los tres están de acuerdo, los tres son uno, tanto la palabra como el Espíritu de Dios, como el mismo Hijo en la sangre, en esa encarnación. Estos tres concuerdan, están de acuerdo. Ese es el significado del correcto versículo, que es ese, y que en la mayoría de las Biblias aparece en el versículo 7b, en la parte final del versículo 7. Gracias, hermana Ana, por tu pregunta, muy interesante. Y si quedó alguna inquietud, alguna duda, puedes escribirla para poderla responder. Ella dice, ¿por qué dan testimonio? Testificar. El testimonio es decir algo que han visto, ¿sí? El significado de testigo es alguien que ve y puede dar fe de lo que ve. Ese es el testigo. El Espíritu Santo da testimonio porque es Dios, ha existido desde siempre. La palabra da testimonio porque desde siempre el verbo o el logos ha existido y es el que da testimonio de Cristo. Es la que dice, define, enseña y corrige todas las cosas que tengan que ver con Dios y con la humanidad. Y la sangre, que es Dios hecho carne, la sangre eterna del pacto, da testimonio también del plan salvífico, del plan de redención, de la misericordia inefable y de la gracia inmerecida de Dios sobre nosotros, que está relatada precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16.
De tal manera Dios Espíritu amó al mundo que dio a su Hijo por su sangre, para que todo aquel que en él cree, Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, todo aquel que en él cree, en la palabra, en el logos, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Espíritu, la sangre y el agua son los tres que dan testimonio en la tierra, y los tres concuerdan. Damos gracias a Dios en esta noche por el tiempo que nos ha permitido estar aquí compartiendo con ustedes. Recuerden que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor escríbanla, dejen la nota, dejen la escritura allí para poder responderla. Si llegas después de que se acabe el programa y lo estás mirando y llegas hasta este punto, quiere decir que te gustó, por favor deja un comentario, compártelo con tus amigos, compártelo con tus contactos, y si tienes alguna pregunta, escríbela por favor para poderla responder en la semana que viene. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su presencia y por este tiempo de compartir con todos ustedes. Un abrazo y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, en el programa número 39 de Frente a la Biblia. Dios les bendiga y Dios los guarde. Chao, chao. De Frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De Frente a la Biblia,